Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Este video lo titulo Testigos de Jehová y católicos, algo en común. Algo que ignoran los testigos de Jehová y obviamente algo que ignoran los católicos. Y nuevamente no estoy en contra de ningún creyente testigo de Jehová, no estoy en contra de ningún creyente católico. Deben de saber que nosotros los cristianos los amamos y que les predicamos única y exclusivamente la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo bien curioso, ¿no? Que me estaba preguntando un católico, que Dios en dónde depositó la verdad, si en la iglesia o en la Biblia. Obviamente que está en la Biblia. Vamos a leerlo en Efesios Efesios 1, es como una reseña, como un paréntesis para dar una pequeña introducción acerca de lo que es la verdad y dónde está contenida la verdad. ¿Sí? No es es que yo no sé por qué, de dónde salen estos comentarios, ¿verdad? Cuando un católico no tiene argumentos bíblicos para defender lo que él cree, y mucho menos tiene argumentos bíblicos para refutar lo que uno dice, empiezan a preguntar, dime quién fundó tu iglesia, en qué año fue fundada tu iglesia, quién es tu fundador, quién es tu líder. Nunca en mi vida he hablado de una iglesia o de una congregación, de una denominación en específico. Jamás he dicho, Lutero enseña, Calvino dice, no, jamás de los jamás hemos dicho eso. Podemos hacer una referencia de lo que ellos dijeron, y que es bíblico, pero jamás hemos dicho Lutero enseña o Calvino dice, no, decimos lo que dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, entonces veamos lo que dice Efesios en cuanto a la verdad. ¿Dónde está depositada la verdad? ¿Está depositada en la iglesia o está depositada en la Biblia? Recuerde que yo estoy leyendo la versión Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Sí, podría yo usar la versión Reina Valera, pero el católico es muy, no es que sea escrupuloso, es muy quejumbroso, ¿verdad? No confía en los textos de la Reina Valera, así que por eso y por esa razón yo estoy compartiendo todo lo que dicen las versiones católicas como la latinoamericana y como en ese caso la Biblia de Jerusalén. Y bueno, veamos lo que dice. Efesios 1:13. Dice Pablo a los Efesios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, o sea en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está depositada la verdad? En la palabra de Dios, en el evangelio. ¿Y dónde está contenido el evangelio? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, como dice Jesús, como dice la palabra de Dios, si sea todo hombre mentiroso y sea Dios verídico, aquí se cumple, ¿sí? Nosotros podemos tener la verdad, ¿verdad? En este libro que llamamos las Santas Escrituras, lo llamamos la Biblia, podemos tener la verdad y podemos manipular la verdad, ¿sí? Entonces, una cosa es tener la verdad en nuestras manos y una cosa es manipular esa verdad. Y eso es lo que hacen los católicos, manipular la verdad. Y nosotros no la manipulamos. Siempre les instamos a que lean en los versículos anteriores y posteriores al versículo del que se está hablando,
les instamos a que estudien las enseñanzas paralelas en otros libros de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Eso nos va a garantizar que lo que estamos diciendo tiene sustento bíblico en las demás escrituras. Así que la Biblia no habla de un solo tema, habla de muchos temas y esos temas están separados en muchos libros. Entonces tenemos que apoyarnos en los contextos para poder probar que lo que estamos diciendo es única y exclusivamente la verdad. Bueno, entonces también les requiero, ¿verdad?, que usen un diccionario, una enciclopedia, y si no lo tienen, bueno, pues estamos en los tiempos maravillosos de la tecnología donde podemos encontrar la información pertinente a lo que queremos buscar. ¿Sí? No hay excusa. ¿Sí? Hay mucha gente que se burla de Eduardo Gutiérrez y le ponen el apodo de Google Tierres. Es mejor, ¿verdad?, documentarse, aunque sea por Google, que quedarse en la ignorancia y repetir como loros lo que los apologéticos católicos enseñan. Así que, bueno, usted decide si quedarse en la ignorancia, ¿sí?, o investigar el origen de las palabras, el significado de las palabras, el concepto de las palabras y el uso de las palabras. Entonces, estamos hablando sobre los testigos de Jehová y los católicos que tienen en común. Y esto que tienen en común los católicos, más bien los testigos de Jehová con los católicos, es nada más y nada menos que una doctrina, ¿sí?, que se le conoció como arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Bueno, primero para entender quién originó esta doctrina del arrianismo. Y vamos a encontrar en la historia, también les digo que estudien historia, porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta sobre la verdad de las cosas. Usted, amigo católico, amigo testigo de Jehová, amigo cristiano, aprenda a defender la sana doctrina y estudiando las doctrinas de diferentes religiones, a usted le va a ayudar a entender por qué las personas piensan de una manera y de otra. ¿Sí? Vamos a hablar de Arrio. Arrio probablemente nació en Libia en el 256 y murió en Constantinopla en el 336. Hay que recordar que en Constantinopla, sí, se había pasado la capital del Imperio Romano, o sea, de Roma a Constantinopla, que hoy es hoy es Turquía, ¿sí? Me parece que hoy es Estambul, Turquía, ¿sí? Constantino había pasado la capital de Roma a Constantinopla. Y hay que recordar que Constantino oficializó la Iglesia de Cristo en todo el Imperio Romano. O sea, ya no lo estaban persiguiendo a los cristianos. Constantino hizo que la Iglesia de Cristo se hiciera oficial en todo el imperio y empezaron a darle una especie de salario a los clérigos. ¿Sí? Hay que recordar que en ese entonces todavía no había sacerdotes, todavía no se hacía llamar la Iglesia Católica, o sea, pero en Constantino empezó el proceso, ¿sí? El proceso de contaminación de la Iglesia, del paganismo, de la idolatría y de muchas otras prácticas que no se hacían antes de que Constantino oficializara la Iglesia de Cristo. Bueno, entonces en ese tiempo, cuando Constantino oficializa la Iglesia y mucha gente movida por la ambición, más que nada por la ambición, ¿verdad? Porque como antes los cristianos eran perseguidos, ahora no eran perseguidos y a los clérigos se les ofrecía un salario, un sueldo. Eso motivó a que mucha gente anhelara o deseara o codiciara el puesto de eclesiástico. ¿Sí?
Bueno, entonces, Arrio vivió en esa revolución de la iglesia, ¿sí? En esa transformación. Y hay que recordar que Constantino oficializó la iglesia en el año 312, 313 después de Cristo, más o menos en esas fechas. Bueno, entonces, aquí dice que Arrio era un sacerdote cristiano de Alejandría, probablemente de origen libio, cuyas doctrinas dieron origen al arrianismo. Su doctrina, considerada herética por la Iglesia, negaba la divinidad de Cristo, pues Dios Padre existía antes que él y él había creado de la nada, según Arrio. Arrio, ordenado presbítero en el año 311, o sea, un poquito antes de que Constantino oficializara la Iglesia de Cristo, elaboró esa doctrina a partir de la de Pablo de Samosata, obispo de Antioquía. Su predicación le condujo a ser excomulgado por el patriarca Alejandro en el año 319. Sin embargo, el aumento de sus seguidores llevó al emperador Constantino a convocar un concilio ecuménico en Nicea en el 325, que bajo la influencia de San Anastasio, el nuevo patriarca de Alejandría, proclamó el dogma católico de la consustancialidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Constantino envió a Arrio al exilio, autorizándole a regresar 3 años más tarde, quizá por influencia de algunos personajes arrianos de la corte. Esto incluye al hijo de Constantino, que fue seguidor de Arrio. A partir de entonces, el arrianismo gozó de cierta protección oficial. Fíjese bien, todavía no era la Iglesia Católica, pero ya estaba en proceso. Y la misma Iglesia, que ya estaba contaminándose, permitió que el arrianismo se propagara. ¡Wow! Permitiéndose incluso deponer a San Anastasio del patriarcado de Alejandría y enviarle al exilio. Al tiempo que se iniciaba la persecución de los defensores de la doctrina de Nicea, o sea, en el año 335, la muerte de Arrio al año siguiente no detuvo la expansión de su doctrina. Un nuevo emperador de Oriente, Constancio II, hijo de Constantino, del 337 al 361, se declaró abiertamente arriano, mientras que su hermano Constante, emperador de Occidente, defendía el catolicismo. Aquí hay que recordar que todavía no era catolicismo, pero ya todavía había gente dentro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, que defendía las verdades del Evangelio. En este caso, si queremos llamarle catolicismo, vamos a llamarle catolicismo, porque hay que recordar, después de Constantino se formó la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en ese entonces todavía no estaba llena de dogmas, ¿sí? Entonces, todavía había gente que defendía las verdades bíblicas y las verdades del Evangelio puro, ¿sí? Entonces, hay que recordar que este Constancio fue el nuevo emperador de Oriente, ¿sí?, el cual ayudó a que esta doctrina se expandiera en todo el Oriente. Y en Occidente, su hermano era el emperador. Así que empezó a haber como quien dice, una guerra entre católicos ahí, defendiendo unos la doctrina de Arrio, diciendo que Jesucristo no es Dios, y el cristianismo, ¿sí? Para entonces que todavía la Iglesia Católica todavía conservaba algo de cristianismo dentro de sus instituciones. Entonces aquí dice que defendía el catolicismo. La muerte de Constante en el 350 dejó a Constancio como emperador único, decidido a impulsar el arrianismo y a perseguir la fe católica. De ahí, entre comillas, el sínodo de Sirmium en el 351.
y después el concilio de Arles en el 353 y el concilio de Milán en 355. La herejía arriana comenzó entonces a disgregarse en varias tendencias con diferentes doctrinas cristológicas más o menos radicales. Su influencia empezó a declinar con la labor de San Anastasio y de San Ambrosio, obispo de Milán, y se extinguió con el acceso al trono imperial de Teodosio en el 379, el cual dio un edicto en el que calificaba a los arrianos como herejes y de insensatos extravagantes en el año 380. Bueno, ya no voy a leer más de esto. Esto, lo que acabo yo de decirles, es prácticamente la doctrina básica de los testigos de Jehová. ¿Sí? Ahora, desde la creación de la religión de esta secta de los testigos de Jehová, en el año 1960, por ahí así, 1961, cuando dieron a conocer por primera vez la primera traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que nada más fue en inglés, nunca ellos quisieron revelar quiénes fueron los autores de la traducción. ¿Sí? Hay que recordar que, por ejemplo, voy a hablar un poquito de esta Biblia de la Reina Valera, ¿sí? Y con revisión de 1960. No voy a dar años, nada más es una reseña. ¿Por qué se llama Reina Valera? Ok, porque su traductor fue Casiodoro de Reina, ¿sí? Un español. Él tradujo la Biblia directamente de la Vulgata Latina, de la traducción de San Jerónimo. ¿Sí? Para entonces, ya esta traducción tenía incluidos algunos libros deuterocanónicos, como llama la Iglesia Católica, y apócrifos, como los llamamos nosotros los cristianos. No todos. Bueno, entonces, después hizo una revisión y una corrección Cipriano Valera, ¿sí? Donde excluye a algunos de los, más bien todos, los que había traducido Cipriano Casiodoro de Reina. Cipriano hizo una corrección y una revisión, ¿sí? Ya más tarde, en 1960, se volvió a hacer otra y se cambiaron algunas palabras. Bueno, pero a estas se les empezaron a incluir incursiones del griego y del hebreo, ¿sí? Es por eso que esta traducción de Reina Valera es muy parecida a la versión de la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La Biblia de Jerusalén es también una copia casi fiel de lo que es el latín. Entonces, sí, también con algunas incursiones del griego y del hebreo. Pero sabemos que esta Biblia fue revisada también con los textos originales del griego, ¿sí? Y con incursiones del hebreo. Y sabemos que la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Que es una copia fiel de la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina fue hecha, ¿sí? Con una recopilación de los manuscritos del griego, ¿sí? Y esta traducción o esta recopilación de los antiguos escritos se le llamó la Septuaginta. Sí, bueno. Entonces, sabemos que la Biblia de Jerusalén, como la Biblia Reina Valera, tienen cierto apego y cierto origen tanto en el del latín como del griego y del hebreo. Pero esta traducción, ¿sí? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no se sabe, ¿sí? Por ahí se dice que mucha gente afirma
que fueron monjes jesuitas. Esto yo no lo voy a confirmar porque yo no lo sé. No sé si es verdad o es mentira. Lo que sí sé es que la Iglesia Católica guardó, yo no sé por qué lo hizo, pero guardó las enseñanzas de Arrio. Y digo que no sé por qué los guardó, si en aquel tiempo la misma Iglesia Católica combatió contra el arrianismo, ¿sí? Entonces, yo no sé de qué manera la Iglesia Católica guardó esos escritos, guardó ah, las enseñanzas de Arrio, diciendo que Jesucristo no es Dios. Ahora, se ha insistido mucho en quiénes son los autores de la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Ellos no han querido decir. Ahora, si no han querido decir es porque están ocultando algo. Y lo que se oculta de una manera tan tajante es porque lo oculto no puede ser bueno, ¿sí? Entonces, repito, no aseguro que hayan sido monjes jesuitas, pero se podría decir que a lo mejor sí es cierto. ¿Por qué? Porque es básicamente la doctrina de Arrio, la doctrina de los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué se ataca mucho la traducción del Nuevo Mundo? Sencillo, porque omiten palabras y les cambian palabras. Por ejemplo, en Juan 1.1, ya no voy a leer ni la Reina Valera ni la Biblia de Jerusalén sobre lo que dice Juan 1.1, y todo eso nosotros lo sabemos, como lo dice. Pero puedo hacer una reseña, ¿verdad? Sobre lo que dice en Primera de Juan en estas dos Biblias. Pero les voy a leer lo que dice en esta. Nada más para que se den cuenta cómo es que la traducción del Nuevo Mundo contradice y realmente ataca. No es que sea un error o que sea una creencia vaga, no. Es una doctrina que está directamente a atacar la divinidad de Cristo. Dice aquí, según en esta traducción del Nuevo Mundo, Juan 1.1 y 2. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y dice aquí un Dios con D chica. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Hasta ahí. Cuando pone ahí, y la palabra era un Dios, y lo pone con letra minúscula, hay que recordar que, ¿cómo se les denominaba dioses? Bueno, de hecho, la palabra Dios nunca estuvo en mayúscula. Nunca estuvo en mayúscula. Nosotros las tenemos en nuestras Biblias, Dios con mayúscula, para identificar a Dios mismo, al creador de los cielos y de la tierra, de otro Dios. ¿Sí? Y Dios, con D chica, se le denominaba a los demonios. ¿Sí? Entonces, un Dios fuera de nuestro Dios es un demonio. Ahora, ¿qué significa demonio? Demonio significa ser inteligente. Eso significa la palabra demonio. Ahora, volviendo a esto, y decir era un Dios, es como admitir que había otro Dios. O bien, ¿son monoteístas o son politeístas? Y si fue otro Dios, ¿por qué no reconocerle que Él es el que hizo las cosas que hoy existen? Porque aquí dice, este estaba en el principio con Dios. Y en el 3 dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Amigo testigo de Jehová, si tú niegas al Dios que te creó, ¿cómo puedes aceptar un Dios que no te creó? ¿Sí? Es algo tonto e ilógico. ¿Sí?
Vamos a tener más tiempo y dedicarle, porque este tema es un poquito ah, controversial, y sobre todo porque asocio la secta de los Testigos de Jehová con el catolicismo, ¿sí? La Iglesia Católica debió haber destruido las enseñanzas de Arrio. Arrio dice que el Espíritu Santo, los Testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es como si fuera la electricidad, ¿sí? Es algo ah, tonto, ¿sí? En Primera de Juan dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, ¿sí? Son concuerda y son uno. Entonces, dice la palabra de Dios, Dios es santo y Dios es espíritu. Entonces, si Dios es santo y es espíritu, obviamente que el Espíritu Santo es Dios. Hay muchas cosas que desafortunadamente los testigos de Jehová niegan sobre el catolicismo y no saben que están tan ligados a él, al catolicismo, que, que no se dan cuenta que yo creo que son hermanos próximos. Repito, la Iglesia Católica debió haber destruido los escritos de Arrio, debió haber destruido su doctrina, ¿sí? Pero ¿por qué no lo hizo? Es obvio y sencillo. La Iglesia Católica no está para defender a Cristo Jesús ni su palabra. La Iglesia Católica está para defender sus propios dogmas, tanto que le dan más interés y defienden más la creencia de que María es madre de Dios a que Jesús ya era Dios antes de María y que Jesús nunca necesitó a María para ser Dios. En cambio, el católico necesita a Jesús para ser a María madre de Dios. ¿Sí? Entonces, los católicos defienden más esta posición que la divinidad de Cristo Jesús. Y defienden más esta posición de que María es madre de Dios que su misma humanidad. ¿Sí? Tanto que usan esta lógica. Bueno, si Jesús es Dios y María es madre de Dios, si María es madre de Jesús, pues es madre de Dios. Es una lógica muy, muy tonta. ¿Por qué? Porque Jesús ya era Dios. Jesús nunca necesitó a María para ser Dios. Jesús necesitó a María para ser hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los testigos de Jehová? Mucho, ¿sí? Porque si los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, entonces se van a enfocar mucho a su humanidad y lo tienen como un cualquier hombre, y eso tampoco es. Entonces, el testigo de Jehová va a concordar mucho con la Iglesia Católica en este aspecto, ¿sí? Aunque el católico sabe y reconoce que Jesucristo es Dios y que siempre ha sido Dios, pero le interesa defender menos eso que decir que María es madre de Dios. No sé si puedan entender esa conexión que hay en cuanto a la defensa de la deidad de Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos decir de esta traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? Aquí tengo una lista muy grande, ¿no?, de los versículos que son omitidos en la versión de los testigos de Jehová y los versículos que son cambiados. Vamos a hacer una comparación. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación en cuanto a lo que dice la traducción de los testigos de Jehová y lo que dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. ¿Ok? Entonces, lean sus Biblias en Mateo, abran sus Biblias en Mateo 17:21.
17:21. Vamos a ver lo que dice aquí en esta versión primero, en la Biblia de Jerusalén. Curiosamente, aquí en la Biblia de Jerusalén, el versículo 21 está omitido. ¿Sí? No aparece el versículo 21. Ahora veamos, y estoy hablando de la versión, la Biblia de Jerusalén. En Mateo 17 no aparece el versículo 21. Veamos qué dice en la Reina Valera. Mateo 17:21. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica omitió este versículo? Y es una pregunta también para el católico. Dice aquí, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es lo que dice en Mateo 17:21. Y acá, en esta lo omiten. Vamos a ver en la traducción del Nuevo Mundo. Mateo 17:21. 17:21. Increíble. Tampoco está. Miren, si no me creen, cómprense una Biblia, la Biblia de Jerusalén, bueno, aquí yo en la tienda de segunda mano, la Thrift Store, compré esta versión, ¿sí? Me costó $1. Y ahí mismo en la tienda de segunda, compré esta Biblia, que es la latinoamericana, y me costó $3. Vamos a ver también qué dice en esa. La Biblia de Jerusalén la bajé directamente de un sitio católico. Mateo 17:21. Aquí en esa versión no, aquí la tiene, en la versión latinoamericana. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. ¿Sí? Ahora, amigo católico y amigo testigo de Jehová, ¿ven que hay similitud? ¿Ven que hay compañerismo? ¿Por qué omiten este versículo? ¿Sí? Es increíble. Ahora veamos el 18:11 de Mateo. 18:11. Lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén primeramente. Igual, en la Biblia de Jerusalén omitieron el versículo 11, ¿sí? En la Biblia de Jerusalén, en la Biblia católica. Ahora vamos a leerlo. Aquí en la traducción del Nuevo Mundo de los católicos, de los testigos de Jehová. 18:11. Increíble. También lo omitieron. Ahora vamos a ver en Mateo 18:11 de la Reina Valera. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí sí aparece en la Reina Valera. Ahora vamos a encontrarlo o buscarlo en la latinoamericana. Mateo 18. ¡Wow! Aquí también está omitido. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos católicos? ¿Por qué, amigos testigos de Jehová? ¿Por qué omiten? ¿Sí?
obviamente, debe existir el versículo, pero lo omitieron. Y ahí está el versículo 11, vacío. ¿Sí? Ahí dice versículo 10 y dice lo que dice el versículo 10 y después se salta al 12. Tanto en la versión Biblia de Jerusalén, latinoamericana, y en la versión de los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Bueno, estoy viendo el tiempo, son 35 minutos. Yo creo que voy a darle espacio a otro video para seguir hablando de esto, ¿sí? O yo les voy a dar las citas en otro video, espero que sea muy corto, y ustedes investiguen por su propia cuenta. Ustedes, por su propia, usen su propio intelecto, su propio raciocinio, ¿sí? Y pregúntenle a un sacerdote, ¿verdad? Pregúntenle a Rafael Díaz, al eunuco eh, Luis Toro, ¿sí? Pregúntenle a Horacio Trujillo, a Salvador Melara, a Fernando Casanova, ¿por qué están omitidos esos versículos? Son muchos, tengo una lista muy, muy larga. Y curiosamente, solamente en las Biblias católicas y la Biblia o la traducción de los Testigos de Jehová, ¿sí? Entonces, yo los espero en otro video y consigan de una manera u otra, consíganse traducciones de la Biblia. Si usted lee inglés, también tráigase una Biblia que sea en inglés y vea por qué las cosas son así. Pregúntese. Ahora, ocultar cosas, ¿qué gana la gente con ocultar cosas? ¿Sí? Ocultar la verdad, ocultar algo que nos ayude a comprender más la verdad. Pregúntese. ¿Sí? Amigos católicos, amigos testigos de Jehová, amigos cristianos, aprendamos a escudriñar, a escudriñar, ¿sí? Aprendamos a cavar hondo, ¿sí? Indaguemos sobre la verdad. Dice la palabra de Dios que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. La única manera de poder encontrar la verdad es a través de la Biblia. Aún así, dentro de una Biblia alterada, como la Biblia de los Testigos de Jehová, que está alterada. Hay muchas cosas. Vamos a ir hablando de todo eso, de lo que está alterado en la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero lo curioso es cómo es que hay versículos omitidos en la traducción de los Testigos de Jehová y en las versiones católicas. No en todas, ¿verdad? Pero en su mayoría. Y como acabamos de leer, en estos tan solo dos versículos. Y hay más, hay mucho más. Pregúntese, ¿por qué? O pregúntele a los defensores de la doctrina y de la Iglesia Católica, ¿por qué? ¿Sí? Es algo que no lo vamos a poder entender hasta que cada uno de nosotros veamos y descubramos por qué fueron omitidos. Dios les bendiga y estaremos en contacto.